Saludos cordiales, espero que esté muy bien. Hoy en Lengua y Literatura vamos a ver un tema importante que se llama el ensayo en el Ecuador. Esto quiere decir que en nuestro país se ha desarrollado muy poco lo que es el ensayo. No por competencia, sino más bien por falta de publicaciones, según he investigado, que hay un sinnúmero de personas que lo han realizado los ensayos ecuatorianos. Entonces vamos a empezar a mostrar de una manera muy acertada lo que es el ensayo. ¿Y por qué entre siglos? Porque viene desde el siglo XIX, parte del siglo XX, y lo hemos creado en la actualidad en educación. El ensayo, como un proceso normal, podemos hacer de cualquier obra literaria. Entonces, decimos que el ensayo en mi país, o dice el escritor quiteño Francisco Javier Estrella, también se identifica con este punto. Al ensayista ecuatoriano le falta trabajar con el lenguaje. Ese es su comentario. En sus textos no se nota el gozo de la palabra. En esto coincide con lo que el periodista y crítico literario Alejandro Querejeta apunta que el prólogo de Ensayos Unidos es por eso que Parejas Descanseco hace muchos años lo considera un género literario en plenitud, pues se distingue, entre otras cosas, que por el esfuerzo personal, la manera individual de sopesar asuntos, dejándole así al lenguaje poético como característico a lo que se refiere en nuestro país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta en su colección Antítesis la obra Panorama del ensayo en el Ecuador, de Rodrigo Pesante Rojas, Azogues 1937. En 1996 recibió la condecoración internacional. Y así podemos ver, hay muchos ensayistas, escritores ecuatorianos que promovieron este proceso. Se denominó José Vasconcelos. 50 años de producción literaria hacen la voz de Pesantes. Entre sus ensayos destacan Visión y revisión de la literatura ecuatoriana, México 2010, Modernismo y Postmodernismo en la poesía del Ecuador 2006, 8 poetas temáticos del Ecuador, México 2005 y así otros más. Entonces, creemos que Pesantes define a nuestro ensayo, o sea, al ecuatoriano, una vena abierta a cuantos latidos de expresividad interpretativa y contenido se puede sentir el ensayo en el Ecuador. Explica, inicia en el periodo de la colonia con Gaspar de Villarroel hasta el legado de Eugenio Espejo y en la era republicana, registrar su cambio con la pluma de Vicente Solano, Juan León Mera, Federico González Suárez y Juan Montano. Periodos y no metodología generacional es la estrategia. Entonces aquí entre siglos que hablábamos al inicio. Para Pesantes, del primer periódico fecundo de nuestro ensayo como género literario se da a partir del siglo XX hasta la mitad del siglo XX, obviamente. Así tenemos a José Peralta, Luis Monsalve, Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, Enrique Ayala. Y tenemos otros más post de la segunda mitad del siglo XX, entre ellos José de la Cuadra y Raúl Andrade. También conocemos algunas características del ensayo. Aquí vamos a poner un ejemplo como la interculturalidad. Esto lo define Ileana Almeida. La presente ponencia es un intento de pensar desde la perspectiva semiótica la escasa comunicación que se da entre la cultura hispano-ecuatoriana y las culturas del país. La presente ponencia es un intento de pensar del acontecer en donde la cultura hispanoamericana, los impedimentos que existen para una interioridad, negación de su identidad histórica, afirma ella, hay imposiciones religiosas. Entonces, esto es muy importante que sepamos
que la cultura histórica recuerda mucho a lo que es la religiosidad. Esta situación adversa ha causado a las culturas indígenas daños graves, a veces irreversibles. Se han perdido elementos inestables de las tradiciones ancestrales, se conserva en la memoria, sobre todo las creaciones artísticas muy arraigadas a la tradición. Son ejemplo de lo dicho, los mitos, los rituales, los objetos, la significación social. Esta es un ensayo que promueve toda la cultura, la formación de nuestra cultura ecuatoriana desde el siglo XV. Entonces debemos tomar en cuenta que es muy importante saber que nosotros, Eliana está haciendo una determinación mediante un ensayo. Caso particular, el de los danzantes de Pujilí, que aquí se analiza, servirá para ejemplo el trato desigual entre culturas. Habría sido de esperar que este ritual, y respeto a su sentido y especial de conservación, lo ha utilizado para promocionar intereses ajenos y orígenes del folclórico, vulgarizándolo y degradándolo, que es importante saber qué pasó con nuestra cultura hace muchos años. La convivencia de la cultura hispanoamericana y las culturas indígenas en los países latinoamericanos fue introduciendo a través de los siglos algunas tradiciones. La cultura indígena se ha visto obligada a aceptar elementos ajenos vencidos a la tradición, lo que ha venido frecuentemente en la pobreza cultural. Y finalmente hemos definido lo que es el ensayo en el Ecuador. En la actualidad, luego del siglo XXI, se está realizando muy poco ya el ensayo, más bien promueve ya una cultura de las TICs de una nueva era racional y conmovida. Aquí algunos casos, por ejemplo, lo que hoy se trata de los años viejos, es una forma de hacer ensayo, la tradición que mantiene pocas culturas americanas, porque otros países ya no lo hacen. Otro ejemplo tenemos el viaje al Ecuador. Aquí se determina en lo que es en el siglo XX, los poetas insertaron el realismo social, la denuncia social. Y también, y finalmente tenemos acá lo que es un compendio de las lenguas amerindias, ¿no es cierto? Muchos años, cómo vivían, cómo determinaban. Entonces, mediante un ensayo, las culturas ecuatorianas, más de 14 nacionalidades indígenas, lo promueven este proceso. Espero que les haya servido sobre el ensayo ecuatoriano y nos vemos en una próxima ocasión.